Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los romanos. Y en esta semana que ya comenzamos, tenemos un título muy interesante, el cual se lee de esta manera: de la esclavitud al éxito. Una cosa muy interesante. Pero ahora juntos vamos a recordar el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de los Romanos, en el capítulo número 8, y ahí vamos a leer el verso número 3 y el verso número 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude, nos guarde y que al estudiar su palabra podamos comprender su voluntad y vivir por la fe en ella. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título: Pablo murió, no la ley. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cuál es el objetivo principal de la ley moral? ¿Para qué la tenemos? ¿Por qué está allí? ¿Y qué objetivo cumple? Vamos a analizar esto, pero lo vamos a hacer en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Romanos, capítulo 7, verso 7 hasta el verso 9. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijere, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin ley el pecado está muerto. Así, en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Muy interesante entonces que nosotros tenemos que saber que cuando la ley viene a nuestras vidas, el pecado revive, se hace evidente. Y cuando se hace evidente, entonces nosotros nos encontramos en una situación muy compleja. Porque muchas personas dicen, bueno, si la ley muestra el pecado, vamos a quitar la ley. Pero Pablo no dice que se quitó la ley, sino que la ley le mostró el pecado revivió, pero ahora él tiene que morir para no seguir haciendo ese pecado. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto y veamos cómo nos dice en este siguiente párrafo, que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, en la página 1076. Ahí leemos de esta manera: el pecado entonces apareció en su verdadero horror y desapareció su amor propio. Se volvió humilde, ya no se atribuyó más bondad y méritos a sí mismo. Dejó de tener más alto concepto de sí mismo que el que debía tener y atribuyó toda la gloria a Dios. No tuvo más ambición de grandezas. El pecado produce esta situación. La persona tiene codicia, tiene ambiciones. El pecado nos hace sentir estas cosas. Pero cuando vino el mandamiento, él comprendió realmente la magnitud del pecado, dejó todo eso de lado. Pero no es apenas eso. Vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Se encuentra en el mismo material, Comentario Bíblico, tomo 6, página 1076, que dice así: dejó de desear venganza y no fue más sensible al reproche, al desdén o al desprecio. No buscó más la unión con el mundo.
posición social u honores. No derribó a otros para ensalzarse él. Se volvió manso, condescendiente, dócil y humilde de corazón, porque había aprendido su lección en la escuela de Cristo. Muy bien, muy interesante que cuando el mandamiento vino, tuvo que morir todo lo otro que él tenía, todo lo otro que él vivía. Y ahora cambió totalmente su vida. Era otra persona, tenía otras aspiraciones, tenía pues era básicamente una nueva creación de Dios. Su vida había dejado de ser la que era antes. Muy interesante que esto es cuando viene el conocimiento de la ley de Dios. El pecado revive y tiene que morir, tiene que abandonar estas cosas. Pero todavía hay más. Así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Hablaba de Jesús y su amor incomparable y crecía más y más a su imagen. Dedicaba todas sus energías a ganar almas para Cristo. Cuando le sobrevenían pruebas debido a su abnegada labor por las almas, se inclinaba en oración y aumentaba su amor por ellas. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios y amaba a Jesús con todo el ardor de su alma. Entonces, una vez que fue transformado, una vez que fue cambiada su vida, entonces él dedicaba horas al estudio de la vida de Jesús, a compartir con las personas, a trabajar en favor de esas personas. ¿Te das cuenta? No estaba mejorando su vida, pero estaba teniendo una vida completamente diferente. Pero aún hay más, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Vamos a ver cómo nos dice aquí. Amaba a cada iglesia, se interesaba en cada miembro de iglesia, pues consideraba que cada alma había sido comprada con la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo, que antes no quería a las personas, ahora tenía un interés totalmente distinto. Ahora amaba a cada iglesia, a cada miembro de esa iglesia también. Así que nos damos cuenta cómo está funcionando esto. Pues vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Y nos dice de esta manera. Describe la experiencia previa de Pablo con la ley de Dios. Entonces, Pablo siempre tuvo conocimiento de la ley de Dios. Pero él dijo que no entendía, no comprendía la magnitud. Pero ¿cuál era su experiencia antes en relación a la ley de Dios? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo en Romanos capítulo 7, verso número 10 al verso número 12. Y ahí leemos de esta manera. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte, porque tomando ocasión por el mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. Así la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí tenemos un asunto muy interesante, ¿no? Cuando se da cuenta de la ley que era para vida, que él no vivía, entonces según esto aquí dice que tomó ocasión, me engañó y por eso me mató. Muy bien, la palabra de Dios dice que Pablo se dio cuenta que el mandamiento era justo, bueno y santo. Pero porque él no lo obedecía, esa ley le traía destrucción o muerte a su vida. ¿Qué significan esas palabras? Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Leamos aquí lo que está escrito en este siguiente párrafo. El comentario bíblico adventista tomo 6 en la página 1076 nos explica y dice así. El apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió, no la ley. Eso es Pablo, conocedor de la ley. Decía, yo en otro tiempo vivía sin la ley. Esto es, cometía actos que en su mente decía, no están malos.
A sus ojos estaban bien. Pero cuando la ley de Dios cobró intensidad, se puso tan fuerte, su conciencia se despertó y en ese momento dice que el pecado revivió en él. Y entonces él murió. No la ley de Dios. La ley de Dios está allí para mostrar el pecado tal como es. Pablo dice que vivía en otro tiempo sin estas cosas. ¿Estamos entendiendo? Pues bien, esa fue la experiencia previa de Pablo en relación a la ley. Sabía, la leía, pero no le redarguía, no tenía fuerza para que en su mente, porque en su mente él estaba correcto. Ahora, vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. Explica el conflicto entre la ley y el pecador. Hay un pequeño dilema aquí. La ley establece una cosa y el pecador ve diferente. Vamos a ver cuál es este conflicto que existe allí. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 7. Y ahí vamos a leer los versos 13 al 17. Mira cómo dice aquí. Romanos capítulo 7, verso 13 al verso 17. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, que fuera reconocido como pecado por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. ¿Nos damos cuenta cuál es la situación aquí? Esto es, Pablo reconoce la magnitud del problema que él tiene. Y esta ley ahora se encuentra en esta situación donde ellos pueden entender, y nosotros también, que ahora nosotros tenemos un conflicto. Hacemos lo que no deseamos. ¿Te das cuenta? Esto es, ¿has pasado en algunas ocasiones en que tú quieres hacer algo bueno, pero terminas haciendo algo malo? Bueno, ese conflicto se va agravando, pero conforme avanza y vas venciendo en Cristo Jesús, entonces vas obteniendo fuerza para poder sobreponerte sobre estas cosas. La fuerza te la da Dios, la victoria te la da Jesús. ¿Te das cuenta? Y ese conflicto ocurre constantemente. ¿Nos damos cuenta? Así que vamos a avanzar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Describe la lucha de la mente carnal en la búsqueda de su propia justicia. Esto es una persona que busca decir, ¿sabes qué? Es que yo no soy tan malo. ¿Cuál es esa lucha que hay en la mente para establecer que nosotros no somos tan malos o que nosotros tenemos alguna virtud en nosotros? Vamos a ver qué lucha se lleva a cabo. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esta situación. Así que acompáñenme a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Ahí leemos en Romanos capítulo 7 y ahí vamos a leer los versos 18 al verso 21. Y ahí dice de esta manera: sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Muy interesante. Por supuesto que las personas desean hacer lo bueno, pero no tiene el poder para hacerlo, no tiene la fuerza para hacerlo porque está habituado a hacer el mal. Y muchas veces se encuentra en una situación donde sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago de la manera que tengo que hacerlo. Y esto crea un conflicto en la mente, esto tiene una lucha.
Muchas veces la persona dice, es que yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hace. Es una lucha en nuestra mente. ¿Te das cuenta? Y a veces nosotros le echamos la culpa, es que esa es mi naturaleza, así soy yo. Pero esta es una lucha en donde tratamos de establecer lo que nosotros queremos. Sin embargo, es posible que nuestra mente pueda pensar de una forma correcta y nuestro ser actuar de esa misma forma. Pero eso lo estudiaremos más adelante. Por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que oremos juntos. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos bendiga y quede con nosotros. Pedimos también que pueda bendecir a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.